¿De qué trata este tema? Nosotros hemos estado estudiando hasta la última sesión lo que es el tema de electricidad. Y la electricidad la hemos estudiado en dos aspectos. Cuando la carga eléctrica se encuentra en un estado de equilibrio, hemos hablado de fenómenos de la electrostática. Y cuando la carga eléctrica se encuentra en movimiento, hemos hablado de electrodinámica. Pero también en la naturaleza existe otro fenómeno que se le conoce como el magnetismo. Nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar en primer lugar lo que es el magnetismo. Y luego vamos a ver el vínculo que existe entre la electricidad y el magnetismo. Justamente cuando se logra establecer ese vínculo, la ciencia que se encarga de estudiar la relación entre electricidad y magnetismo se llama electromagnetismo. Veamos un poco acerca del magnetismo. ¿En qué consiste el magnetismo? El magnetismo se dice que es una propiedad que presentan algunos cuerpos que consiste en atraer limaduras de hierro. ¿De acuerdo? Consiste en atraer limaduras de hierro. Esa propiedad fue descubierta por los griegos en la antigüedad. Encontraron que en una cierta región del Asia Menor, en la ciudad de Magnesia, ahí se encontraban algunos cuerpos que estaban ahí en la naturaleza, abundaban esos cuerpos y que tenían la propiedad de atraer esas pequeñas limaduras de hierro, ¿sí? A estas piedras, a estos cuerpos, los griegos le llamaron magnetita. ¿Por qué? Porque provenían justamente del Asia Menor, de la ciudad de Magnesia. Entonces, ellos encontraron que atraían las limaduras de hierro, pero lo curioso es que esa atracción era más fuertemente en los extremos. Entonces, a esos extremos, los griegos le van a llamar polos magnéticos. Polos magnéticos. Porque esa propiedad es más intensa en los extremos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo cuerpo imantado o todo imán, ¿de acuerdo?, tiene siempre dos polos magnéticos. Luego, los chinos logran encontrar una propiedad interesante. El magnetismo se puede transmitir a otros cuerpos. Entonces, cuando el magnetismo se transmite a otros cuerpos, entonces se dice que esos cuerpos han sido magnetizados. Si tenemos una pequeña aguja que ha sido magnetizada y la colocamos libremente sobre una superficie, se va a observar que esa aguja siempre tiene la misma orientación. ¿Qué orientación? Un extremo de la aguja, o sea, un polo, apunta hacia el norte geográfico y el otro polo apunta hacia el sur geográfico. Esa propiedad fue descubierta por los chinos y a esta aguja imantada actualmente se le conoce como brújula, ¿sí? Entonces la brújula nos permite orientar. Ustedes saben que en la antigüedad los hombres tenían temor a realizar grandes viajes. ¿Por qué? Porque no se podían orientar, no sabían cómo regresar a su lugar de origen. Pero ahora esta brújula siempre te va a decir dónde está el norte y dónde está el sur, ¿sí? Debido a que un extremo siempre apunta hacia el norte y el otro extremo siempre apunta hacia el sur, entonces el extremo que apunta hacia el norte se le va a llamar de ahora en adelante el norte magnético. Ese extremo viene a ser el norte magnético y el otro extremo es el sur magnético, ¿sí? Entonces, hablamos del polo norte y hablamos del polo sur. Siempre un imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Muy bien, pero vamos a establecer una convención. Si nosotros traemos una aguja imantada,
Nosotros sabemos que él tiene siempre un polo norte y un polo sur. Entonces, de ahora en adelante, el polo norte se va a sombrear, ¿sí? Se va a oscurecer. La zona oscura, por convención, va a ser el norte. Pero los cuerpos imantados pueden tener diversas formas. Puede tener la forma de una aguja, puede tener la forma de una barra, ¿sí? Entonces, si esta es la barra, siempre va a haber dos polos. El polo norte, que lo vamos a sombrear, y el polo sur. Puede tener la forma también de una herradura, un imán de herradura. Entonces, esa zona sombreada representa el polo norte. ¿Correcto? Muy bien. Polo norte, polo sur. Otra propiedad que se encuentra cuando se tiene cuerpos imantados, o también conocidos como imanes, es la siguiente. Si nosotros colocamos dos imanes uno frente a otro, de tal manera que el polo norte de un imán se enfrenta al polo sur de otro imán, ¿sí? Estas zonas están sin sombrear y esta zona está sombreada. Lo que se observa es que estos dos polos tienden a acercarse, es decir, esos dos polos se atraen. Acá va a haber fuerzas de atracción. Esa fuerza de atracción se le conoce como la fuerza magnética de atracción. ¿Y qué pasa si nosotros colocamos dos imanes, pero los polos iguales uno frente a otro? Por ejemplo, acá el polo norte frente a este polo norte. Ahí no se atraen, sino tienden a alejarse, a separarse. Es decir, que esos dos polos se repelen. Hay fuerza de repulsión. Conclusión. Polos distintos se atraen. Polos diferentes se repelen. ¿Correcto? Muy bien. Algo similar cuando teníamos cargas eléctricas. ¿Se acuerdan, jóvenes? Si teníamos dos cuerpos electrizados, signos distintos se atraen y signos iguales se repelen. Algo parecido. ¿Sí? Y ustedes se acuerdan que cuando tenías dos cuerpos electrizados, ¿cómo era posible que entre ellos haya fuerzas si no estaban en contacto? ¿Se acuerdan, jóvenes, que necesariamente para que pueda transmitirse esa interacción entre estos dos cuerpos que estaban electrizados, tenía que existir un medio que transmitía esa interacción? Entonces hablábamos de campo eléctrico. Ahora, esos dos cuerpos están magnetizados y entre ellos hay fuerzas. Entonces, ¿cómo es posible que esos dos cuerpos interactúen sin estar en contacto? Es porque también existe, jóvenes, un campo magnético. Entonces, ¿qué viene a ser el campo magnético? El campo magnético es un medio que se asocia a todo cuerpo que está magnetizado. Y ese medio actúa como si fuera un intermediario. Permite transmitir las interacciones magnéticas. Muy bien. Entonces, es aquel medio asociado a todo cuerpo magnetizado y que transmite, esta es su función, transmite, es un transmisor, las interacciones magnéticas. Este es el papel que cumple el campo magnético. Transmite las interacciones magnéticas. Ahora, ese medio lo vamos a caracterizar. Así como el campo eléctrico, nosotros lo caracterizamos a través de un vector llamado intensidad de campo eléctrico, también nosotros vamos a hablar, jóvenes, de un vector que va a caracterizar al campo magnético.
solo que ese vector se va a llamar inducción magnética, ¿de acuerdo? Se emplea una magnitud vectorial denominada inducción magnética. La inducción magnética, su notación es la letra B. Es una magnitud vectorial, por lo tanto debe tener una flechita, ¿sí? Cuya unidad de medida en el sistema internacional es el Tesla, en honor a un científico ucraniano, ingeniero eléctrico también, llamado Nikola Tesla. Más adelante vamos a hablar sobre Nikola Tesla. Fue importante en el desarrollo del electromagnetismo. En honor justamente a sus aportes a la unidad de la inducción magnética se le llama el Tesla. Muy bien. Entonces, existe un campo magnético que es el que permite transmitir las interacciones magnéticas. Y ese campo magnético se va a caracterizar a través de un vector llamado inducción magnética. Pero ese campo magnético también se va a representar, ¿sí? La representación del campo magnético va a ser a través de unas líneas. A esas líneas se van a llamar líneas de inducción magnética. Miren, si nosotros tenemos acá un imán que tiene forma de barra, el campo magnético, ¿cómo se va a representar? Se va a representar de esta manera. Líneas que van a ser anillos. A diferencia del campo eléctrico, donde las líneas siempre salían de un cuerpo electrizado, por ejemplo, positivo, y se iba hacia el infinito, en cambio, el campo magnético se va a representar por anillos. ¿Por qué anillos? Porque va a dar la vuelta. Dentro del imán va a continuar el camino. Acá también. ¿Sí? Por acá también, muchachos. Son anillos. Estos anillos van a tener una orientación. Siempre las líneas de inducción magnética van a estar orientados del polo norte hacia el polo sur. De esa zona van a salir las líneas, de acá van a salir. Y esas líneas van a ingresar al polo sur, al sur magnético. Siempre van a tener esa orientación, de norte a sur, ¿correcto? De norte a sur. Es importante saber esa orientación. Ahora bien, para caracterizar a ese campo magnético, hemos indicado que vamos a emplear un vector llamado inducción magnética. ¿Cómo se representa el vector? Supongamos en ese lugar, en ese punto. Vamos a hablar del punto P. Lo que nosotros vamos a hacer es trazar una recta tangente a esa curva en ese lugar. Trazamos la recta tangente. Acá saben, miren. Sobre esa recta se va a ubicar el vector inducción magnética. Pero ese vector, para ubicarlo, le tengo que dar una orientación. Siempre, la orientación de ese vector va a coincidir con la orientación de la línea. De ahí la importancia del gráfico de la línea. Siempre coinciden en la orientación. Entonces, en este momento, miren, la línea de inducción magnética en ese momento tiene esta orientación. ¿Sí ven? De norte a sur. Entonces, el vector va a tener también la misma orientación. Ese es el vector inducción magnética en el punto P. ¿Correcto? Jóvenes, en otro lugar, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo acá, supongamos que acá hablamos del punto A. Y yo quiero trazar el vector inducción magnética en el punto A, es la misma idea. Trazo una recta
tangente a la curva. Muy bien, trazamos la recta tangente. El vector se va a ubicar sobre esa recta tangente, de tal manera que el vector va a tener la misma orientación que tiene la línea. ¿Correcto? La misma orientación. Este es el vector inducción magnética en el punto A. Muy bien. La inducción magnética va a tener una propiedad similar a la propiedad que tenía el vector intensidad de campo eléctrico. ¿En qué consiste esa propiedad? En aquellas zonas donde las líneas están más juntas, más apretadas, el vector va a tomar un mayor valor. En aquellas zonas donde las líneas están más separadas, el vector va a tomar un menor valor. ¿De acuerdo? No te olvides esa propiedad, la vamos a aplicar más adelante. Muy bien. Entonces, todo cuerpo que es magnetizado genera a su alrededor un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que se explica por qué dos imanes pueden interactuar, por qué se pueden atraer o por qué se pueden repeler. Entonces, si nosotros tenemos una aguja imantada, es decir, una brújula, ¿cómo es posible que esa brújula siempre tenga la misma orientación? Por ejemplo, imagínate que el portatizas hace el papel de brújula. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate que esa es la brújula. Entonces, nosotros sabemos, si estamos navegando, por ejemplo, en alta mar, que si el barco se desplaza en cualquier dirección, siempre la aguja siempre tiene la misma orientación. ¿Sí? El barco está girando, pero la aguja siempre apunta en la misma dirección. Entonces, ¿por qué siempre está alineado en la misma dirección? Para que él pueda girar, ¿sí?, necesariamente él debe experimentar fuerzas. Esas fuerzas tienen que ser de la naturaleza magnética. Si él experimenta una fuerza magnética, es porque puede interactuar con otro cuerpo que está magnetizado. Como este caso de la brújula se observa en cualquier lugar, entonces se llega a la conclusión que el cuerpo que debe estar magnetizado y que ejerce fuerza sobre esa brújula debe ser la Tierra. Entonces, el planeta Tierra, nuestro planeta, tiene también su campo magnético. El planeta Tierra se comporta como un gigantesco imán. Jóvenes, acá está la Tierra. Miren, sobre la Tierra hemos colocado una pequeña aguja imantada, ¿sí?, una brújula. Y tú sabes que siempre uno de los extremos siempre apunta hacia el norte de la Tierra, ¿sí? Este es el norte terrestre. Miren, el norte terrestre, o también conocido como el norte geográfico. Y el otro extremo es el sur geográfico, ¿sí? Entonces nosotros hemos comentado que aquel extremo de la aguja que apunta hacia el norte geográfico, ese extremo es el polo norte magnético. Acá está el polo norte magnético. Y acá está el polo sur magnético, ¿sí? Porque siempre apunta hacia el sur geográfico. Muy bien. La Tierra debe comportarse también como un gigantesco imán, ¿sí? Entonces, para que se comporte como un gigantesco imán, el norte de la aguja debe ser atraído por un sur magnético. El sur magnético, jóvenes, de la Tierra se encuentra en ese lugar. Acá está el sur magnético de la Tierra. Y el sur magnético de la aguja está siendo atraído por un norte magnético. Entonces, en el otro extremo, acá se encuentra el norte magnético de la Tierra. Para que esta aguja siempre sea alineada de esa manera, si este es el norte, acá debe estar el sur para que lo atraiga. Si este es el sur, acá debe estar el norte para que lo atraiga. Entonces la Tierra se comporta como un gigantesco imán. Y como se comporta como un gigantesco imán, también tiene su campo magnético. El campo magnético de la Tierra, ¿cómo se orienta? Siempre las líneas salen del norte y se orientan hacia el sur, se dirigen hacia el sur. Entonces voy a representar el campo magnético terrestre. Miren. Ese es el campo magnético terrestre. Y las líneas siempre se orientan de norte a sur. Salen del norte y se orientan hacia el sur. ¿Correcto? Salen del norte y se orientan hacia el sur. Muy bien.
ese campo magnético de la Tierra es de suma importancia. ¿Por qué? Jóvenes, del espacio exterior llegan a nuestro planeta partículas electrizadas, rayos alfa, rayos beta. Esas son partículas electrizadas. Esas partículas electrizadas son producto de las explosiones que existen en el espacio. Cuando, por ejemplo, las estrellas explotan, generan esas partículas. Entonces, llegan a gran velocidad y ese campo magnético nos protege de esos rayos, de los rayos cósmicos. Sirve como si fuera un blindaje, ¿de acuerdo? Como si fuera un chaleco antibalas, algo parecido, ¿no? Entonces, él nos protege de los rayos cósmicos. Si no estuviera el campo magnético terrestre, los rayos cósmicos impactarían sobre la superficie terrestre, haciendo que la temperatura sea bastante elevada, con lo cual no se podría dar la vida sobre nuestro planeta, ¿sí? Entonces, ese es el gran papel que cumple, jóvenes, el campo magnético terrestre. Una observación. Vamos a ampliar, jóvenes, esta imagen, la voy a ampliar acá. Miren. Cerca de la superficie terrestre, el campo magnético se considera como si fuera casi uniforme, ¿de acuerdo? La inducción magnética se considera casi constante. Acá se encuentra la aguja imantada. Tú sabes que este es el norte de la aguja y este es el sur magnético de la aguja. Ojo, este es el norte de la aguja y este es el sur magnético de la aguja. Siempre, jóvenes, la aguja se alinea con las líneas del campo magnético, ¿sí? Pero recuerden lo siguiente, que el norte de la aguja, ¿por quién es atraído? El norte de la aguja es atraído por un sur magnético, ¿correcto? Y el sur de la aguja es atraído por un norte magnético. Por eso que se alinea, ¿de acuerdo? Y siempre las líneas del campo magnético, ¿de acuerdo?, de la Tierra en ese caso, siempre tienen una orientación. ¿Cómo se orientan? De norte a sur, ¿de acuerdo? Acá es el norte, acá es el sur. Entonces siempre se orientan de norte a sur. Miren, de esa manera podemos determinar la posición de la aguja respecto al campo magnético exterior, ¿sí? Respecto al campo magnético exterior. Ahora veamos lo que es la experiencia de Oester. Este experimento es de suma importancia porque va a marcar un hito en el desarrollo del conocimiento. Hasta antes de 1820, los científicos pensaban que la electricidad y el magnetismo eran dos fenómenos totalmente distintos, no tenían ningún vínculo, ninguna relación, más allá de cierta analogía, de cierta similitud, debido a que existían cargas de tipo positivo y cargas de tipo negativo, y también existía polo norte y polo sur. Cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen, polos distintos se atraen, polos distintos se repelen. ¿Existía campo eléctrico? Existía campo magnético. Pero más allá de esas analogías, no se encontraba ninguna relación. De ahí que la electricidad y el magnetismo se fueron desarrollando de manera independiente. Pero en 1820, el señor Hans Christian Oester realizó un experimento en donde va a encontrar que la electricidad y el magnetismo están vinculados, están relacionados. Veamos en qué consiste esa experiencia. Oester estaba enseñando un seminario a sus estudiantes acerca del comportamiento de la electricidad cuando pasan a través de una barra conductora, ¿sí? Estaba haciendo un experimento acerca del efecto Joule. Acá tenemos, miren, este sistema, tenemos una mesa, la mesa de trabajo, se encuentra acá el cable conductor por el cual va a pasar corriente, tenemos acá la fuente de voltaje y acá tenemos un interruptor, ¿sí? Pero sobre la mesa, como era un laboratorio, sobre la mesa se encontraba una brújula, ¿sí? Y tú sabes que la aguja de esa brújula siempre tiene una orientación. ¿Cuál es la orientación? Uno de los extremos apunta hacia el norte geográfico y el otro extremo hacia el sur geográfico. Entonces, este es el norte, miren, el norte geográfico. De ahí que esta zona sombreada es el polo norte, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces,
Como quería mostrar a sus estudiantes el comportamiento de la electricidad cuando pasa a través de la barra conductora para explicar el efecto Joule, cerramos el interruptor, ¿sí? Al cerrar el interruptor, tú sabes que esa fuente de voltaje envía una corriente que sale por el polo positivo, entonces la corriente va a fluir a través del conductor. Pero uno de sus estudiantes se había percatado que en el preciso momento en que Oeser cerró el interruptor, en ese preciso momento, esta aguja se movió. ¿Cómo así se movió? Realizó un giro de tal manera que se ubicó en forma perpendicular a la orientación, jóvenes, del conductor. Así. Este es el polo norte. Miren, la aguja, jóvenes, dio un giro y se ubicó en forma perpendicular al conductor. Giró 90 grados. ¿De acuerdo? Inmediatamente el estudiante le comunicó a Oester sobre lo que había observado, que la aguja se movió, que giró. ¿Sí? Entonces Oester, quien tenía una visión bastante científica acerca de los acontecimientos, inmediatamente comenzó a analizar por qué la aguja ha girado. Pero su estudiante, que era bastante observador, le comentó: giró en el preciso momento en que cerró el interruptor. Entonces abrió el interruptor y al abrir el interruptor nuevamente la aguja volvió a su posición original. Cerró el interruptor y otra vez la aguja giró 90 grados hasta ubicarse en forma perpendicular al hilo conductor. Entonces Oeser decía lo siguiente: si esta aguja se mueve es porque experimenta una fuerza, no hay otra forma, ¿sí o no? Y si experimenta una fuerza es porque está interactuando con otro cuerpo que también tiene propiedades magnéticas, es decir, con otro imán. Pero alrededor no había otro imán. Lo único que tenemos alrededor es este hilo por el cual circula corriente. Entonces, el razonamiento, el análisis de Oester lo llevó a la siguiente conclusión: al circular corriente a través del hilo conductor, este adquiere magnetismo, se comporta como si fuera un imán. ¿Sí? Se comporta como si fuera un imán. Es decir, que a su alrededor debe haber campos magnéticos. Pero recuerda, siempre la aguja, ¿cómo se orienta? La aguja se orienta de esta manera. ¿Sí? Siempre la aguja se orienta en las líneas del campo magnético. Entonces, eso significa que por acá deben estar pasando líneas de campo magnético, más o menos así, miren. Más o menos así. ¿Sí? Y esa aguja debe estar alineada, ¿sí?, con la orientación de esas líneas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego Oester siguió realizando experimentos y llegó a la siguiente conclusión: si nosotros tenemos acá un hilo conductor y por ese hilo conductor circula corriente, ¿de acuerdo? Si por el hilo conductor está circulando corriente, entonces este hilo conductor se va a comportar como si fuera un imán. A su alrededor va a generar un campo magnético. ¿Y ese campo magnético cómo se representa? Se representa por anillos. ¿Sí? Esos anillos están rodeando al hilo conductor. Miren. Acá están los anillos. ¿Sí? A partir de los experimentos, Oester demostró que estos anillos tienen una orientación. Esta es la orientación, miren. Colocando imanes, observó cómo se orienta el polo norte del imán y esa orientación es la que va a coincidir con la orientación de estas líneas.
¿sí? Coloco imanes y dependiendo de cómo giran los imanes, encontró la orientación de las líneas. Así están orientadas las líneas cuando pasa corriente. Publicó un artículo acerca de sus observaciones y muchos científicos en Europa comenzaron a investigar el descubrimiento de Webster. Uno de ellos fue el francés Marie Ampère. Entonces Marie Ampère realizó otros experimentos y llegó a descubrir una pequeña regla práctica para determinar la orientación de las líneas en función del sentido de la corriente. A esa regla se le conoce como la regla de la mano derecha. ¿En qué consiste esta regla? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Agarramos la mano derecha, ¿sí? La mano derecha. Abrazamos al hilo conductor de tal manera que el dedo pulgar está orientado en el sentido de la corriente y los otros 4 dedos que están abrazando al conductor nos van a dar una orientación. La orientación de los 4 dedos, ¿sí?, va a coincidir con la orientación que tienen las líneas de inducción magnética. ¿Estamos de acuerdo? A esa regla se le conoce como la regla de la mano derecha. Muy bien. Es importante comprender esta regla. Entonces, a veces, debido a que las líneas, a que estos anillos se encuentran en un plano que es perpendicular al conductor, a veces es un poco complicado visualizar la orientación de las líneas y el sentido de la corriente en un gráfico de 3 dimensiones. Entonces, para facilitar, usamos vistas auxiliares. Una vista, por ejemplo, que se utiliza a menudo es la vista superior. ¿Qué significa vista superior? Observar el acontecimiento mirándolo desde arriba. ¿Sí? Ahí está, desde arriba. Entonces, si observo al hilo conductor desde arriba, a estos anillos los voy a observar como si fueran círculos, circunferencias, ¿sí? Lo que voy a observar del hilo conductor es solamente la sección transversal. Entonces, miren, acá está la sección transversal y acá están las líneas de inducción magnética. ¿Correcto? Jóvenes, la corriente se está acercando a la visual del observador. Este es el observador. Y cuando la corriente se acerca a la visual del observador, lo que él va a observar es un punto, ¿correcto? Entonces, cada vez que observemos que la corriente se acerca a la visual, y si lo observamos frente a la pizarra, vamos a observar que la corriente está saliendo del plano. Entonces, cuando un vector sale del plano, se representa por un punto, ¿sí? Este es el hilo conductor, esta es la corriente que está saliendo del plano. Lo vas a representar por un punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el punto qué significa? Significa que sale. Punto significa sale, saliente. Muy bien. ¿Y qué pasaría si en vez de observar el hilo conductor desde arriba, observo el hilo conductor desde abajo? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la vista inferior, de abajo hacia arriba. Si observamos de abajo hacia arriba, la corriente voy a observar que se aleja de la visual. Es decir, si lo observo de frente al plano de la pizarra, voy a observar que la corriente está entrando al plano de la pizarra. Y cada vez que un vector se encuentre entrando al plano, lo represento como una X. La X significa que entra. ¿De acuerdo? X significa entra. Muy bien. Y las líneas, ¿cómo las oriento? Aplico la misma regla, la regla de la mano derecha. Recuerda, en la mano derecha, el dedo pulgar se va a encontrar apuntando en la orientación de la corriente. Como la corriente está ingresando al plano, acá la corriente está saliendo del plano, entonces sería de esa manera. Corriente sale, ¿sí? Al salir la corriente, los 4 dedos van a tener esta orientación. Acá está, miren.
Esa es la orientación de los 4 dedos. ¿Sí? Esa es la orientación de los 4 dedos. En el otro caso, cuando la corriente entra, ¿sí? La corriente entra, miren los 4 dedos, cómo están orientados. Entonces, me va a dar esta orientación. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante conocer la orientación? Porque como habíamos comentado al inicio, el vector inducción magnética, cuando yo lo represente, va a tener una orientación que es la misma que la de la línea. ¿Correcto? A ver, en ese gráfico yo quisiera evaluar el vector inducción magnético en un punto. Supongamos en ese punto. ¿Qué te parece si ese punto le llamo el punto P? A ese punto. Entonces, para graficar el vector, ¿qué debo hacer? Trazar una recta tangente. Acá está, miren, la recta tangente. ¿Sí? Esa recta es una recta tangente. Entonces, como ese es el centro de la circunferencia, si uno el centro con el punto de tangencia, ¿sí? Eso va a ser el radio. Y acá va a haber un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. El vector inducción magnética, ¿cómo se representa? Se representa sobre la recta tangente. Y ese vector va a tener la misma orientación que la línea. Mira cómo está orientada la línea. Está en ese momento subiendo, entrando, ¿no? Entonces el vector también tiene la misma orientación. Este es el vector inducción magnética en el punto P. Eso. Si hubiera utilizado las vistas auxiliares, por ejemplo, desde arriba hacia abajo, si observo de arriba hacia abajo, observaría la sección del conductor. Esas líneas van a ser circunferencias y ese punto, a ver, es como si esto lo volteáramos así, lo giráramos así, lo miro de frente. Ese punto es el punto que se encuentra acá. Este es el punto P. Por lo tanto, yo debo trazar la recta tangente a la circunferencia en el punto P. Sabemos que el radio es perpendicular a esa recta en el punto de tangencia. ¿Correcto? Y el vector inducción magnética se ubica sobre la recta. Acá se ven. Sobre la recta. Acá está el vector. Este es el vector inducción magnética en el punto P. Pero si utilizo la vista inferior, viendo de abajo hacia arriba, la corriente estaría entrando. Las líneas van a tener esta orientación. Entonces, si veo de abajo hacia arriba, es como si el plano lo girara, lo colocara hacia arriba, ¿no? Y al mirar de frente, el punto P, ese punto P lo observaría en ese lugar. Acá es el punto P. Acá. Trazo la recta tangente a la circunferencia. Trazo el radio en el punto de tangencia. Sabemos que acá es 90 grados. Y el vector inducción magnética en el punto P sería este vector. Tiene la misma orientación que la línea. La misma orientación que la línea. Muy bien. Entonces, ese gráfico y ese gráfico son gráficos equivalentes. ¿De acuerdo? Son equivalentes. Los tres me explican el mismo fenómeno. Lo único que a veces es más cómodo trabajar en este gráfico, en cualquiera de ellos, que en este. Porque acá lo observaría en 3 dimensiones. Acá es más complicado. Otra vista que se utiliza también es la vista frontal. A ver, ¿en qué consiste la vista frontal? Miren. Este es el cable conductor, acá está el cable conductor. Voy a unir ese punto con los extremos del conductor. Miren, voy a unir el punto P con los extremos del conductor. Y al unir ese punto con los extremos del conductor, formo un triángulo.
Ese triángulo lo voy a mirar de frente, por eso hablamos de vista frontal. Acá está el triángulo, ¿sí? Entonces, el punto P se ubica en ese lugar. Acá está el punto P. La distancia del punto P al hilo conductor, esa distancia le hemos llamado R. Acá se encuentra R. Por el hilo conductor está circulando una corriente I. Acá está I, miren. Acá está la corriente. La corriente I. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, abrazo el hilo conductor con la mano derecha, por esa zona los anillos estarían entrando al plano de la pizarra y por esa otra zona estarían saliendo del plano de la pizarra. Entonces, cada vez que los anillos entran, eso se representa como si fuera una X. Miren, las líneas de inducción por acá se encuentran entrando. Entonces, acá represento X. Y por esa zona los anillos están saliendo del plano. Entonces lo represento por puntos. ¿Correcto? Puntos. Estos son los anillos que por acá están saliendo del plano. ¿Sí? Por acá ingresan y por acá salen. Están dando la vuelta. Y yo quiero determinar la inducción magnética en el punto P. Pero en el punto P, yo sé que el vector tiene la misma orientación que la línea. Y como la línea está entrando, entonces en el punto P, el vector se representa por una X. El vector inducción magnética. Porque tiene la misma orientación que la línea en el punto P. ¿Correcto? Muy bien. Si yo quisiera evaluar cuánto vale la inducción magnética, voy a utilizar una ley conocida como la ley de Biot y Savart. ¿En qué consiste esta ley? La ley de Biot y Savart me permite evaluar el módulo de la inducción magnética, su valor. Esa ley me dice lo siguiente: la inducción magnética en el punto P va a depender de la fuente que genera magnetismo. Entonces, habíamos visto que surge magnetismo debido a que el conductor circula corriente, transporta corriente. Si no hay corriente, no hay inducción magnética. Entonces, depende de la corriente, en forma directa, directamente la corriente. Pero también nosotros sabemos que si nosotros nos alejamos de la fuente, entonces el campo magnético, jóvenes, se debilita. En cambio, si nos acercamos, el campo magnético sí se intensifica. Si R disminuye, el campo magnético es más intenso. Entonces es inversamente proporcional a R. Y también va a depender de dos ángulos trigonométricos. A partir de este eje, de la distancia del punto P al conductor, a partir de ahí voy a medir dos ángulos. Uno hacia este primer rayo que va hacia el otro, hacia un extremo, y el otro hacia el otro rayo que lo estoy trazando al otro extremo. Se definen los ángulos alfa y beta. Va a depender del seno de esos dos ángulos, del seno de alfa más el seno de beta. Y para que eso sea una igualdad, adelante va a ir una constante. Esa constante se denota así: mu sub 0 dividido entre 4pi. ¿Qué viene a ser mu sub 0? Mu sub 0 se le conoce como la permeabilidad magnética del aire vacío. Su valor es 4pi por 10 a la menos 7. ¿En qué unidades? Teslas multiplicado por metro dividido entre amperios. ¿Sí? ¿Qué me dice la permeabilidad magnética? La permeabilidad magnética es una magnitud que me va a decir en qué medida el medio que rodea esos cuerpos, el medio, permite que se den las interacciones magnéticas. El medio va a influenciar, ¿de acuerdo? Pero por lo general nosotros trabajamos en el aire vacío, ¿de acuerdo? Por eso siempre vamos a trabajar con ese valor. ¿Y qué viene a ser R? R es la distancia del punto P al conductor, ¿sí? Veamos ahora algunos casos particulares acerca de la aplicación de la ley de Biot y Savart. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un conductor que es muy largo? Bueno, en algunos textos, en algunas bibliografías,
hablan de un conductor infinito. Nosotros consideramos solo muy largo. Cuando nosotros hablamos muy largo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que el tamaño del conductor es bastante grande en comparación con la distancia donde voy a evaluar la inducción magnética. ¿Sí? La distancia del punto P al conductor. Esta distancia es pequeña en comparación con la longitud del conductor. ¿Sí? Si esto es así, para hallar la inducción magnética en ese punto, vamos a usar en primer lugar la dirección del vector, y eso lo voy a determinar a través de la orientación de la línea. Es por eso que necesito aplicar en primer lugar la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan? Abrazas al hilo conductor con la mano derecha. ¿Sí? La mano derecha. De tal manera que el dedo pulgar se encuentra en la orientación de la corriente, en la misma dirección de la corriente. Me fijo en la orientación de los 4 dedos, y por esa zona los 4 dedos están saliendo del plano de la pizarra. ¿Y cómo salen? Nosotros vamos a representarlo por puntos. Acá voy a trabajar con puntos. ¿Qué significan los puntos? Que las líneas están saliendo. ¿Sí? Por acá están saliendo. Muy bien. Entonces, por el punto P también va a haber una línea que está saliendo. En consecuencia, el vector inducción magnética en el punto P también se encuentra saliendo. Tiene la misma orientación que la línea. El vector se va a encontrar saliendo en el punto P. Para hallar su valor voy a utilizar la ley de Biot-Savart, y para usar esa ley necesito unir ese punto con los extremos del conductor. Pero como el conductor es demasiado largo, cuando yo trace este punto hacia uno de los extremos, entonces prácticamente ese conductor es casi paralelo, ese rayo es casi paralelo al hilo conductor. ¿Sí? Casi paralelo. O sea, ese ángulo que le habíamos llamado, ¿se acuerdan? El ángulo alfa, se aproxima ¿a cuánto? Se aproxima a ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. De la misma forma, cuando yo trace el otro rayo hacia el otro extremo, ¿sí? También, como es un conductor muy largo, cuando trace el segundo rayo, también este rayo va a ser casi paralelo al hilo conductor. Por lo tanto, ese segundo ángulo que nosotros le habíamos llamado beta, también se aproxima a 90 grados. Cuando yo utilice la ley de Biot-Savart, acá aparece seno de alfa, o sea, seno de 90, y aparece seno de beta, también seno de 90 grados. Pero ¿cuánto es el seno de 90? Es 1. Acá también va a aparecer 1. 1 más 1, 2. Mitad y mitad. Por lo tanto, la inducción magnética en el punto P, esa inducción magnética, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mu sub 0 por la intensidad de corriente dividido entre 2pi por R. Así se va a evaluar la inducción magnética en el punto P para un conductor muy largo. ¿Y qué pasa si tenemos un conductor semilargo? Es decir, es un conductor de gran tamaño, pero la inducción magnética lo voy a evaluar justo a una distancia R del extremo. ¿De acuerdo? Esa distancia R del extremo es una distancia perpendicular al conductor. Muy bien. Entonces, como ya habíamos comentado por la regla de la mano derecha, por esa zona las líneas van a estar saliendo. ¿Sí? Van a estar saliendo por toda esa zona. Por lo tanto, en el punto P vamos a encontrar también un vector que va a estar saliendo. Y se representa por un punto. Esa es la inducción magnética en el punto P. Para utilizar la ley de Biot-Savart necesito trazar dos rayos. Uno de los rayos ya lo hemos trazado en antes. Cuando va hacia uno de los extremos, ese rayo es casi paralelo al hilo conductor. Y por lo tanto, ese ángulo, que le hemos llamado el ángulo beta, es prácticamente 90 grados. El otro rayo es un rayo que va hacia el otro extremo, pero el otro extremo está justo debajo de él. Miren, acá está el segundo rayo.
Por lo tanto, al trazar el segundo rayo, el ángulo alfa nos va a salir 0 grados. Cuando yo reemplace seno de 0 es 0, seno de 90 es 1. Entonces la inducción magnética en el punto P, evaluando, nos va a salir mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 4pi por R. Ustedes se dan cuenta, es la mitad del resultado anterior. ¿Sí? Es la mitad. ¿Sí? ¿Y qué pasa si evaluamos la inducción magnética en el punto A? Como el punto A se encuentra en la prolongación de la dirección de la corriente, en ese lugar no hay campo magnético. ¿Por qué? Porque las líneas rodean al conductor, los anillos rodean al conductor y el punto se encuentra en la prolongación del conductor. Por ahí no va a haber anillos, entonces no hay inducción magnética. La inducción magnética en el punto A se considera 0, es 0. ¿Y qué pasaría si tenemos un conductor que tiene la forma de un arco de circunferencia? Acá se ve, miren, es un conductor que ha sido doblado y tiene la forma de un arco de circunferencia. Está transportando la corriente I y en el centro sostiene un ángulo, jóvenes, teta. Ese ángulo debe estar medido en radianes. Teta, pero medido en radianes. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Jóvenes, regla de la mano derecha, por esa zona las líneas están entrando y por esa zona las líneas están saliendo. Como las líneas están saliendo, se representan por puntos. ¿Correcto? Puntos. En toda esa región hay campo magnético. En toda esa región también hay campo magnético. Entonces, evaluar el campo magnético de un hilo doblado es bastante complicado. Pero se hace sencillo si nosotros lo evaluamos, jóvenes, en el centro. En el centro es donde nos van a pedir la inducción magnética, por lo general. ¿Sí? La inducción magnética en el centro. Acá es igual. A ver, la inducción magnética en ese punto que se ubica en el centro se va a obtener de esta manera. Mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 4pi por R. Miren, si ustedes se dan cuenta, es parecido a lo mismo que hemos hallado, que es este factor, ¿sí? Pero en vez de que aparezca seno de alfa más seno de beta, va a aparecer simplemente el ángulo teta medido en radianes, ¿de acuerdo? De esta manera se va a hallar la inducción magnética en el centro. Es solamente para el centro. En otro lugar es complicado evaluarlo. Un caso particular, una aplicación de esta fórmula sería si el anillo, o si el alambre, perdón, tiene la forma de una circunferencia. Si el alambre tiene la forma de una circunferencia, entonces el ángulo central, que debe estar medido en radianes, sería 2pi radianes. Entonces, como el ángulo central es 2pi radianes, cuando tú evalúes, a ver, ojo, el ángulo central sería 2pi radianes. Entonces, cuando nosotros evaluemos, reemplazamos acá 2pi, 2pi y 2pi se simplifican. ¿Y qué nos va a quedar? Que la inducción magnética en ese punto, en el centro, es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2 veces R. ¿Correcto? Entre 2R. Esta es la inducción magnética en el centro. Este es su módulo. Y la dirección, aplica la regla de la mano derecha. ¿Sí? Según la regla de la mano derecha, ¿sí? En la zona del centro, en toda esa zona, las líneas están saliendo. Lo representas por puntos. ¿Sí? En toda esa zona las líneas están saliendo. Y por lo tanto, en el centro también va a haber una línea que sale. En consecuencia, la inducción magnética en el centro también va a estar saliendo. ¿Sí? Su dirección es saliendo del plano de la pizarra y su módulo se halla de esa manera. ¿Correcto? Pregunta número 1.
Si en el punto P la inducción magnética es nula, determine la corriente que circula por el conductor número 2 y su sentido. Considere conductores de gran longitud. Muy bien. Entonces, en este problema nos dan dos conductores que son de gran longitud. Y lo que se muestra es la sección transversal de esos conductores. Hay que más o menos imaginarnos, este es el plano y hay un conductor que se encuentra así. Un conductor, el conductor número 1. Y acá hay otro conductor, conductor número 2. ¿De acuerdo? Por el conductor número 1, acá nos dan una X. ¿Qué significaba la X? Que entra. Entonces hay una corriente que está circulando por el conductor número 1 y que está ingresando. ¿Correcto? Hay una corriente que está ingresando. Yo no sé cómo circula la corriente por el conductor número 2. Me están pidiendo saber cuál es el sentido de esa corriente y también su valor. Muy bien. Lo que sí sé es que por acá circula una corriente. Le voy a llamar I sub 2. No sé cuánto vale y no sé su sentido. Ahora, ¿cómo voy a hallar esa corriente? Para ello debo aprovechar el dato que da el problema. El problema me dice que en el punto P la inducción magnética es nula. Entonces, la inducción magnética, ojo, la inducción magnética en el punto P, según el problema, es igual a 0. Muy bien. Nosotros sabemos que todo hilo conductor que transporta corriente se comporta como si fuera un cuerpo magnetizado y por lo tanto a su alrededor genera un campo magnético. Ese campo magnético se representa, jóvenes, por espiras, ¿no es cierto? Por espiras. Muy bien. Vamos a representar entonces el campo magnético generado por este hilo conductor. Son espiras. Esas espiras tienen una orientación, obedecen a la regla de la mano derecha. Como la corriente está entrando, giro los 4 dedos y esa es la orientación de las líneas. De todas las líneas que están rodeando, va a haber una línea que va a pasar por el punto P. A ver, voy a mostrar la línea que pasa por el punto P. Ven, miren. ¿Sería esta línea? Ven, miren. Sería esta línea. Y esa línea tiene una orientación. ¿Correcto? De acuerdo a la regla de la mano derecha, esa es la orientación de la línea. Ahí está. ¿Sí? Está entrando, esa es la orientación. Miren, esa es la orientación. Entonces, en el punto P, este hilo conductor genera un campo magnético. En el punto P, el campo magnético, ¿hacia dónde se representa? Tangente a la línea. Debo trazar una recta tangente. A ver, recordemos. Se traza una recta tangente. ¿Sí? Acá está. Y como es una recta tangente, esto sería el radio. Entonces acá hay un ángulo de 90 grados. No te olvides. ¿Sí? La línea de inducción magnética en ese punto está dirigida hacia abajo. Miren. Hacia abajo. Este es el vector inducción magnética. Tiene la misma orientación de la línea. ¿Debido a quién? Debido a la corriente 1 del conductor 1. Esta es la inducción magnética en el punto P debido a 1, al conductor número 1. Así se representa. Esa es la notación. Pero también acá existe otro conductor, el conductor número 2. Y también a su alrededor debe haber espiras. Una de las espiras debe pasar también por el punto P. Ahí vamos a graficar esa segunda espira, miren, debido al segundo conductor. Esa sería la espira. Ven, miren. ¿Correcto? Ya, pero yo no sé qué orientación debe tener esa espira. ¿Por qué? Porque yo no sé el sentido de la corriente. Pero solo hay dos posibilidades. O la corriente está entrando, y por lo cual, jóvenes, la línea estaría orientada hacia abajo, o la corriente está saliendo, y la línea estaría orientada en el sentido contrario. ¿Sí? ¿Qué sentido es este, muchachos? Ese sentido es el sentido antihorario. Y ese sentido es el sentido horario. Muy bien.
Pero como en el punto P la inducción magnética debe ser nula, necesariamente el segundo vector debe estar orientado hacia arriba para que pueda anular al primer vector, ¿correcto? Entonces, el segundo vector que voy a graficar debe estar orientado necesariamente hacia arriba. Necesariamente. Esta es la inducción magnética en el punto P debido al cable número 2, ¿correcto? ¿Sí? En ese punto. Con lo cual, eso significa que si el vector está orientado hacia arriba, entonces la segunda línea también tiene que orientarse en ese instante, en ese lugar, en el mismo sentido que él, ¿sí o no? Esa línea está orientada en sentido antihorario. Muy bien. Para que la línea sea orientada en sentido antihorario, aplicando la regla de la mano derecha, entonces para que esté orientado en ese sentido, necesariamente la corriente debe estar saliendo. Necesariamente la corriente está saliendo. ¿Sí? Entonces ya deducimos el sentido de la corriente. Por otro lado, como la inducción magnética en P, ¿cómo? La inducción magnética en el punto P debe ser igual a 0, ¿sí? El vector debe ser nulo. Entonces, la inducción magnética en P, debido a 1, tiene que tener el mismo valor que la inducción magnética en P debido a 2, ¿sí? Para que se puedan anular. Pero la inducción magnética en P debido al cable 1, como se trata de un cable de gran longitud, utilizo la relación de cables de gran longitud, ¿sí o no? ¿Correcto? A ver, sería mu sub 0 por la intensidad de corriente que transporta el conductor 1. Este es el conductor 1. La corriente que transporta es 2I. ¿Divide entre cuánto? 2pi multiplicado por la distancia del conductor al punto P. Y esa distancia es 2 veces D. ¿Eso a qué es igual? La inducción magnética en el punto P debido al segundo conductor. Mu sub 0 por la intensidad de corriente del segundo conductor, que le hemos llamado I sub 2, que es lo que quiero calcular, dividido entre 2pi multiplicado por la distancia del segundo conductor al punto P. Y esa distancia se llama D. Muy bien, entonces de acá, miren, mu sub 0, 2pi, D y D. Este 2 también se simplifica con este 2. ¿Y de acá qué se deduce? Se deduce que la intensidad de corriente I sub 2 es igual al valor de I. ¿Correcto? Es igual al valor de I. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la siguiente. I sub 2 es igual a I, y además el sentido de esa corriente es saliente. Coloco acá un puntito, ¿no? El puntito significa que es saliente. Muy bien, y esa sería nuestra respuesta, muchachos. Esta sería la respuesta. Veamos ahora el problema número 2. Acá nos plantean lo siguiente. Se muestran dos conductores rectilíneos y paralelos de gran longitud. Determine la inducción magnética en el punto P. Ese punto que se muestra acá es el punto P. ¿Cómo vamos a hacer para hallar la inducción magnética en este lugar? A su alrededor hay dos conductores. Cada uno de ellos transporta corriente. Por lo tanto, cada uno de ellos genera campo magnético a su alrededor. Por lo tanto, para hallar la inducción magnética en el punto P, vamos a aplicar el principio de superposición. Trabajamos con el primer conductor. Entonces, el campo magnético asociado a ese primer conductor se representa por anillos. Esos anillos están orientados de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y tú sabes que como acá la corriente se representa por una X, eso significa que la corriente está ingresando, está entrando, jóvenes, al plano de la pizarra.
Si entra el plano en la pizarra, giro los 4 dedos de la mano derecha y por lo tanto eso indica que las circunferencias, los anillos, están orientados de manera horaria. Y de esos anillos va a haber uno que va a pasar por el punto P. A ver, vamos a representar el anillo que pasa por el punto P debido a ese conductor número 1. Miren, debido al conductor número 1, de todos los anillos va a haber uno de ellos que va a pasar por el punto P. ¿Correcto? Acá se encuentra. Ese anillo está orientado en forma horaria. Acá está, en forma horaria. Eso significa que en el punto P, el vector inducción magnética se representa a lo largo de la recta tangente que pasa por el punto P. Muy bien, acá se encuentra la recta tangente. Tú sabes que si esta es la recta tangente, el anillo es una circunferencia, ese segmento es el papel del radio. En consecuencia, la inducción magnética en el punto P está representado por ese vector. ¿Correcto? Este vector, ¿cómo lo vamos a denotar? Este vector viene a ser la inducción magnética en el punto P debido al conductor número 1. Así se va a denotar. ¿Sí? Esa es su dirección. De la misma forma, el segundo conductor también genera un campo magnético a su alrededor. Y para hallar las líneas, la orientación, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Pero en ese caso la corriente está representada por un punto. Tú sabes que el punto significa que la corriente está saliendo, ¿sí? Entonces, como la corriente sale, el dedo pulgar, los gráficos jóvenes, perpendicular al plano de la pizarra, saliendo. Y observen los 4 dedos. Los 4 dedos están orientados en sentido, jóvenes, antihorario, ¿correcto? Como están orientados en sentido antihorario, eso significa que vamos a trazar una circunferencia que pase por el punto P. Acá está, miren, la circunferencia que pasa por el punto P, y esa circunferencia tiene una orientación. La orientación de esta circunferencia es en sentido antihorario. Ahí está. En consecuencia, trazamos la recta tangente. Acá se encuentra, miren, la recta tangente a la circunferencia que pasa por el punto P. Esta es la recta tangente, eso vendría a ser el radio. Acá es 90 grados, ¿correcto? Y el vector se encuentra sobre esa recta tangente, pero tiene la orientación de la línea, ¿correcto? Tiene esta orientación. Ese vector viene a ser la inducción magnética en el punto P debido al conductor número 2. Como a mí me están pidiendo que determine cuánto es la inducción magnética en el punto P, aplicamos el principio de superposición. La inducción magnética en el punto P viene a ser el resultado de sumar la inducción magnética en P debido al conductor número 1 más la inducción magnética en P debido al conductor número 2. Una observación. Si yo expreso la inducción magnética de esta manera, esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque acá lo estoy expresando como una suma de módulos. Y el vector inducción magnética se obtiene como la suma de los vectores, no de los módulos. Entonces acá lo que ha faltado es colocar la flechita. Hay que tener cuidado ahí. A esta expresión le vamos a llamar la expresión asterisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a determinar cada uno de ellos y al final hay que sumarlos. Pero como ustedes pueden observar, los dos forman un ángulo de 90 grados. Y como los dos forman un ángulo de 90 grados, para hallar la resultante, lo que hay que hacer es formar, jóvenes, un rectángulo, ¿sí o no? Trazando paralelas, ¿sí? Trazo la otra paralela. Y la suma de ellos dos se obtiene a través de ese vector. ¿Sí? Ese vector
viene a ser la suma de ellos dos. Este vector es la inducción magnética en el punto P. Muy bien, evaluemos cada uno de ellos. A ver, la inducción magnética en el punto P, debido al conductor número 1, su módulo, ¿a qué es igual? Como se trata de un conductor muy largo, recordemos, jóvenes, la fórmula para un conductor muy largo, la expresión es la permeabilidad magnética del aire o del vacío por la intensidad de corriente que pasa por el conductor número 1 sobre 2pi multiplicado por la distancia R1. ¿Qué viene a ser la distancia R1? La distancia R1 es la distancia del punto P al conductor número 1. Pero como ese ángulo es 37, acá es 90, ese ángulo sería 53 grados. En consecuencia, ese triángulo es conocido. Esa hipotenusa es 50 centímetros, pero nosotros trabajamos en metros. Por lo tanto, este es equivalente a 0,5 metros. El que se opone a 53 sería 0,4 metros y el que se opone a 37, 0,3 metros. Entonces, la distancia del punto P al conductor número 1 es 0,4. A ver, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Y su 1 es 8 amperios dividido entre 2pi que multiplica a 0,4 metros, es decir, 4 por 10 a la menos 1. A ver, acá tenemos 8pi, entonces 8pi, acá hay un 8 y acá hay un pi, se cancela. El 10 a la menos 1 va a subir como 10 a la 1, con el 10 a la menos 7 es 10 a la menos 6. Entonces, de acá se deduce que la inducción magnética en el punto P, debido al conductor número 1, nos va a salir este 4 por 10 a la menos 6 teslas, es decir, 4 microteslas. ¿Correcto? Ahora evaluemos la inducción magnética en el punto P debido al conductor número 2. La expresión general para un conductor de gran longitud es mu sub 0, permeabilidad magnética del aire vacío, multiplicado por la intensidad de corriente que pasa por el segundo conductor, sobre 2pi por la distancia del punto P al segundo conductor, que le vamos a llamar R2. A ver, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente que pasa por el segundo conductor es 6 amperios. Acá lo multiplico por 6. Dividido entre 2pi por R2. ¿Qué viene a ser R2? R2 es la distancia del punto P al segundo conductor. Es 0,3. Es decir, 3 por 10 a la menos 1. Muy bien. De acá, este pi se va con este pi. 2 por 3, 6. Se va con este 6. El 10 a la menos 1 sube como 10 a la más 1. Y te queda que la inducción magnética en el punto P debido al segundo conductor también es 4 microteslas. Conclusión. Si ese vector, su módulo es 4 microteslas y ese vector también mide 4 microteslas, la resultante va a ser 4 raíz de 2 microteslas. Jóvenes, en el punto P, la inducción magnética es igual, bueno, si deseas, aplicas Pitágoras, pero como son iguales, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, 4 raíz de 2. ¿Qué unidades? Microteslas. Esta es la respuesta.
Problema número 3. En el circuito, los conductores AMB y ANB tienen 2 ohmios y 4 ohmios de resistencia, respectivamente. Determine el módulo de la inducción magnética en el punto O. Considere que R es igual a 40 centímetros. Y me dan este gráfico. Entonces, acá podemos observar que tenemos un alambre que está transportando una corriente de 6 amperios. Cuando llega al punto A, ¿qué es lo que ocurre? Esa corriente encuentra 2 caminos por donde circular. Entonces, esa corriente se va a dividir. Una porción de la corriente va a pasar por el tramo superior, por el camino AMB, y otra porción de la corriente pasa por el camino inferior, ANB. Yo no sé cuánto vale esa corriente, le voy a llamar la corriente I1. Y esa corriente le voy a llamar la corriente I2. Luego esas 2 corrientes se van a juntar nuevamente en el punto B y van a salir por este cable. De tal manera que todo lo que ingresa al final está saliendo. ¿Sí? Muy bien. Como el tramo AMB y el tramo ANB circulan corriente, eso significa que ese conductor va a generar a su alrededor un campo magnético. El campo magnético, ¿cómo se representa? Aplicando la regla de la mano derecha. Entonces recordemos, si tenemos un tramo que tiene la forma de una semicircunferencia y transporta una corriente, en general una corriente I, en general, entonces ese conductor va a generar un campo magnético en el interior. Ese campo magnético que hay en el interior, sus líneas se orientan de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí? Acá está el hilo conductor, abrazas al hilo conductor con la mano derecha, el dedo pulgar en el sentido de la corriente, y por esa zona las líneas estarían saliendo, por esa zona las líneas estarían entrando. Entonces lo represento con X, porque las líneas de campo magnético están ingresando. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, debido a esa corriente, en el centro, en el punto O, va a haber un campo magnético que está ingresando. Ahí está. Ese campo magnético que ingresa, su valor, ¿cómo se va a obtener? A ver, recordemos. En el punto O, ¿cómo se obtiene su valor? ¿Se acuerdan que era mu sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente dividido entre 4pi por R, donde R es el radio, ojo, R es el radio, pero aparecía acá un ángulo, que en ese caso era el ángulo central. En ese caso, ¿cuánto sería el ángulo central? El ángulo central sería el ángulo de media vuelta, es decir, pi radianes. Entonces, como el ángulo central es pi radianes, acá colocamos pi. Y simplificando, la inducción magnética en el centro va a salir mu sub 0 por I sobre 4R. Esta va a ser la inducción magnética en el centro. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren, esta semicircunferencia está circulando corriente y en consecuencia va a generar una inducción magnética que está ingresando. ¿Sí? Que está ingresando. Acá está. Esa inducción magnética que ingresa, con este color mejor, ahí está, sería la inducción magnética en el centro debido al conductor 1, ¿sí? El conductor de la parte superior. ¿Y qué pasa con el otro cable? También circula corriente, pero de acuerdo a la regla de la mano derecha, las líneas de inducción magnética estarían por esa zona saliendo. Y como están saliendo, se representa por un punto. Esto sería la inducción magnética debido al cable inferior, al cable número 2.
sería la inducción magnética en el punto O debido al cable número 2. Por lo tanto, en ese lugar hay dos inducciones magnéticas, pero esas dos inducciones magnéticas tienen sentidos opuestos, tienen orientaciones contrarias. ¿Cómo hacemos para hallar la resultante? Para hallar la resultante necesitamos restar ambos valores. Pero para poder obtener el resultado, yo necesito saber cuántas son las corrientes. Entonces, acá una observación. Según el problema, el tramo superior presenta resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica del tramo A, M, B, según el problema, es igual a 2 ohms. Mientras que la resistencia eléctrica en el tramo A, NB, es igual a 4 ohms. En consecuencia, podemos plantear lo siguiente, de la ley de Ohm, ¿sí? Aplicamos la ley de Ohm. Y no es cierto que si está circulando corriente es porque existe diferencia potencial. Existe una diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Y esa diferencia potencial es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Como se trata de los mismos puntos A y B para los dos tramos, es la misma diferencia potencial. Pero la resistencia no es la misma. Entonces el producto corriente por resistencia debe mantenerse constante en el tramo AB. Pero como la resistencia de AMB es el doble que la resistencia de ANB es el doble de 2 a 1, ¿no? Este es el doble que él, perdón. Entonces, esa corriente que circula por el conductor número 1 tiene que ser el doble de la corriente que circula por el conductor número 2. Es decir, I1 va a ser igual a 2 veces I2. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esta resistencia es la mitad de esta resistencia. Por lo tanto, esa corriente debe ser el doble que esa corriente, ya que el producto debe mantenerse constante. Está ingresando una corriente de 6 y se van a dividir esa corriente, de tal manera que la relación sea de 2 a 1. Esa corriente debe ser entonces 2 amperios y esta corriente debe ser 4 amperios. La relación es de 2 a 1, ¿sí? Ya tengo las corrientes. En consecuencia, la inducción magnética en el punto O debido al conductor número 1, ¿cómo se obtiene? Acá está. Mu sub 0 por la intensidad de corriente I1 sobre 4 veces R. Bueno, el mu sub 0 se conoce, es 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente 1 también se conoce, es 4 amperios dividido entre 4 veces R. Y R es 40 centímetros, pero como nosotros trabajamos en metros, esto sería 0,4 metros. De acá, bueno, 4 se van, 4 se van, entonces esto va a salir un pi, ojo, pi y 10 a la menos 6 microteslas. De manera similar, la inducción magnética en el punto O debido al conductor número 2 es mu sub 0, la intensidad de corriente del cable número 2 sobre 4 veces el radio. Mu sub 0 se conoce, es 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente en el segundo conductor es 2 amperios, eso dividido entre 4 veces el radio, 0,4 metros. De acá también, este 4 se van, mitad, queda 1 sobre 0,2. Bueno, operando, esto te va a salir 0,5 pi, pero también en microteslas.